tiempo que sea, que me cortan, yo no sé tanto. De acuerdo. Yo me llamo Miguel López, estudié aquí en Granada, estudié teología, estudié magisterio y después empecé en la universidad, lo que entonces era filosofía y letras, que es una carrera común, como especialidad, 2 años comunes y después 3 años de especialidad, algo muy grande. Y yo hice la especialidad de pedagogía en Salamanca. He sido profesor de aquí de Granada, primero de la escuela normal y después de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y me he podido este año pasado. Entonces voy a dar una clase. Por lo tanto, ustedes pueden en cualquier momento interrumpir mis cosas. Creo que la profesora Ana Pérez tiene aquí un folio con lo que yo voy a decir. Y entonces voy a explicar un poquito este folio, quizá contextualizándolo. Si comenzamos a leer aquí, comienza en 1188, al derribar la torre turpiana. El padre Sotomayor habla muchas veces de la torre turpiana. La torre turpiana era el alminar de la mezquita mayor de la ciudad. En Granada había multitud de mezquitas, pero había 3 grandes mezquitas. La de la ciudad, que justamente está enfrente. Usted sale de este edificio y la pared que hay enfrente, ahí estaba la mezquita mayor de la ciudad. Y la torre, el alminar, estaba, hoy sería dentro de la catedral. Por lo tanto, hubo que derribarla para construir el muro de la catedral. Y fue esa cosa. Había otra mezquita en el Albaicín, donde actualmente está la iglesia del Salvador, y otra mezquita en la Alhambra. 3 grandes mezquitas y muchas mezquitas pequeñas. Bueno, pues, al derribar la torre turpiana para hacer el muro de la catedral, ese de ahí, se encontraron, entre comillas, hay que ponerlo, ellos no fue encontrado, sino que cuando escondieron por la noche, por la mañana se lo encontraron allí, unas reliquias. Posteriormente, fíjese que en el año 95, bastante después, en el Monte Valparaíso comenzaron a aparecer láminas, cenizas y huesos atribuidos a San Cecilio, compañero del mártir. El arzobispo don Pedro de Castro, convencido de su autenticidad, mandó construir 2 altares en las cuevas, compró el monte y poco después fundó 4 capellanías para atender el servicio religioso de los que acudían y mandó edificar una vivienda para los capellanes. Fue el origen de una abadía, de un colegio y algunos dicen, y una parroquia. Como parroquia nunca funcionó. Lo que pasa es que en la bula que se fundaba la abadía decía, y tendrá la abadía derechos parroquiales en 20 y tantas leguas a la redonda, pero aquello no funcionó nunca como parroquia. El Sacromonte actualmente es parroquia, pero eso es desde el año 1842. Fue una abadía y un colegio. Como le hablará mucho de la abadía y de todas las cosas esas, yo me limito al colegio. A ver, en Granada, cuando estaban los musulmanes, no hace falta, creo. Si hoy vengo al final, sí. No, necesitáis que esto es lo que distorsiona un poco. Gracias. En Granada, mientras estuvieron los musulmanes, fue una ciudad relativamente culta. No había prácticamente analfabetismo. Pero cuando la conquistan los cristianos, hubo un analfabetismo total. Es decir, hubo un cambio total de cultura. Cuando se funda la Catedral de Granada, que fue el mismo año de la conquista, el año 1492, se toma Granada. Fue en enero. Nunca se habla de conquista, se habla de toma. Me imagino que para ustedes entienden. Conquista es cuando un ejército va
y a la fuerza conquista aquello. En Granada tuvieron 10 años los reyes católicos intentando conquistar Granada y no lo consiguieron. Y al final lo que hizo fue unas capitulaciones en las cuales se acuerdan unas cosas. Le dan a Boabdil mucho dinero y se marcha de aquí. A los naturales de aquí se les permite mantener su cultura, es decir, su lengua, su religión, sus costumbres, todas las cosas, pero quien manda aquí ya no es Boabdil, sino que son los reyes de Castilla. Entonces no es una conquista, es una entrega o una toma. La cosa se realizó, estaban ellos, los reyes estaban en Santa Fe, con un poquito de fotografía, pues se reunían en Churriana por las noches y iban redactando los capítulos de la toma, de la entrega. El día 1 de enero del año 1492, por la noche, entraron los ejércitos para cuando al día siguiente dijesen Granada ya ha dejado de ser de Boabdil y ya pertenece a Castilla, los ejércitos habían ocupado los sitios importantes para que no hubiese una sublevación de la gente. Bueno, eso fue 2 de enero. Una cosa curiosa de las capitulaciones era que, esto es un paréntesis muy... Boabdil tenía que hacer, al entregar como simbólicamente Granada, tenía que hacer ademán de hincarse de rodillas ante los reyes católicos como señal de sumisión. Pero los reyes católicos tenían que impedir que se hincasen para no quedar humillados. Son cosas de las capitulaciones. Bueno, el mismo año de las capitulaciones se funda la Catedral de Granada. Fue el arzobispo de Toledo, don Pedro González de Mendoza, el gran cardenal, el que funda la Catedral de Granada. Y en la fundación de la Catedral de Granada existe la fundación de un colegio eclesiástico. Voy a utilizar un poquito esto para situarnos en cómo está. Si esta es la catedral actualmente, había un colegio que dice que es para el servicio del coro y del altar. Es decir, podemos decir ahora, un poquito así, de monaguillos. Pero no monaguillos niños chicos, sino mozos, jóvenes. Ese colegio estuvo colocado aquí, donde está ahora mismo dando para la Gran Vía, detrás de la catedral, totalmente. Este fue el primer colegio de Granada, el colegio eclesiástico. Que era un colegio en el cual lo que se enseñaba era lo que entonces hacía falta para un cura. Primero estaban dedicados a servir a la catedral, a servir las misas y las funciones litúrgicas. Ustedes si van a la catedral y ven esos libros grandes que hay de coro, hoy todos tenemos libros, pero piensen ustedes entonces que para tener un libro hace falta criar una vaca, matarla, curtir la piel, escribirla a mano. Es una cosa complicadísima. Entonces en las catedrales existen grandes libros que son hechos de pergamino y para seguir las ceremonias tenía que haber un individuo que fuese pasando las hojas y todo como mirando. Es decir, no puede ser un monaguillo de esos que tienen ahora 5 o 6 años que su madre los visten para que estén allí en la iglesia. No, eran ya mozos. Y les enseñaban en ese colegio eclesiástico a servir la catedral, pero al mismo tiempo quien quería podía acceder a ser sacerdote. Y entonces los estudios sacerdotales eran muy elementales. Se estudiaba un poco de latín, música, que entonces tenía mucha importancia para las celebraciones litúrgicas, rúbricas, que se llaman rúbricas, son las ceremonias, cómo hacer las ceremonias, y un poquito de moral. Ese era el currículum del Colegio Eclesiástico de Granada. Pasan los años y Carlos V se casa con su prima hermana, Isabel de Portugal, en Sevilla.
Y eso fue en mayo de 1526. Y Carlos V se viene de viaje de bodas a Granada. Ahora la gente se va al Caribe, ¿no? Carlos V, el emperador, se viene a Granada. Él vive en la Alhambra y ella vive en un monasterio que hay aquí abajo en Granada, que es San Jerónimo, totalmente separado. Dice el cronista Santa Cruz que cada día venía a visitarla con gran contento del pueblo que salía a las calles a ver pasar a su príncipe. Felipe II se hizo aquí en Granada. Bueno, pues, cuando viene Carlos V a Granada, los moriscos eran los moros que había antes, que al sentirse dominados por los cristianos se sublevaron en el año 1499 y entonces hubo una guerra sangrienta. Y cuando Fernando el Católico lo conquista, le propone 3 condiciones: o convertirse, o marcharse de Granada, o pagar todos los gastos de la guerra. ¿Qué haría la gente hoy? Convertirse. Bueno, pues nos convertimos en cristianos y lo bautizaron, pero vamos, multitudes enteras. Era imposible que de un día a otro un musulmán se convierta en cristiano. Entonces eran oficialmente cristianos, pero en su corazón, y en sus costumbres y en sus creencias seguían siendo musulmanes. Y en vez de llamarlos moros, que eran los que musulmanes, llamaban moriscos. Bueno, cuando viene Carlos V aquí, los moriscos le presentan una serie de agravios que cometían con ellos los cristianos. Los cristianos eran los dominadores y querían aprovecharse un poquito de ese estatus de prestigio que tenían. Carlos V no sabe qué hacer y hace una comisión que visite el reino y busque cuáles son las causas de la situación en la cual se encuentra Granada. Y los visitadores le informan, le dicen que una de las causas fundamentales de la situación es la ignorancia que existe en Granada, donde no existe ningún centro cultural, no existe ningún colegio para enseñarle a la gente. Solamente existe este colegio de la catedral, un colegio eclesiástico, sostenido por la catedral para individuos que ayudan en la catedral y siquiera algunos pueden ser sacerdotes. Entonces Carlos V manda fundar en Granada la universidad. Él, ahora actualmente se dice fundada por Carlos V. Carlos V le dice al arzobispo: funda la universidad, y se marchó. No hizo nada, ni dio dinero, ni nada. El arzobispo se lo deseó, tuvo que hacerlo. Y entonces comenzaron a fundar la universidad. Dijeron que se fundase a las afueras de la ciudad, fuera de las murallas. Eso venía desde la Edad Media. En las partidas de Alfonso X el Sabio dicen que las escuelas, los estudios, hay que crearlos en las ciudades donde haya aire bueno y grandes avenidas.